2 años después de que mi mejor amiga se casó, ella me presentó a su cuñado. Ella se casó con el hermano menor, un juez, y yo con el mayor, un reconocido cirujano y capitán de equipo. 8 meses de embarazo y fui secuestrada. El secuestrador usó mi teléfono para llamar a mi esposo. La línea se desconectó 7 veces, y con cada llamada su paciencia disminuía. Finalmente, perdió la calma y me dio una patada en el estómago. El dolor estalló, torciéndose dentro de mí, y rompí en sudor frío. Una mancha de sangre comenzó a aparecer debajo de mí en el suelo. Un último intento. Esta vez, alguien respondió del otro lado. Winnie se cayó en el centro comercial y está sangrando. Deja de llamarme, maldita sea. Esto no se trata de ti buscando atención. Cuando esa amenaza no funcionó, la frustración del secuestrador se convirtió en furia. Con un movimiento violento, hundió un cuchillo en mi vientre. Justo cuando sentía que el final se acercaba, mi mejor amiga me rastreó a través de la ubicación de mi teléfono. Me encontró tirada en un charco de sangre y rápidamente llamó a su esposo, el juez, en busca de ayuda. Solo obtuvo un mensaje como respuesta. Winnie está en la corte. No molestar. Intentó llamar a la policía, pero no había señal. Incapaz de contactar a alguien, me arrastró hasta su coche y trató de sacarnos de la montaña. Pero el destino, o la mala suerte, lo quiso de otra manera. Un deslizamiento de tierra bloqueó el camino. Estábamos atrapadas, con la lluvia cayendo y el barro acumulándose. Finalmente, fue un guardabosques quien nos encontró, salvándonos del borde de la muerte. Cuando desperté, el primer pensamiento que cruzó mi mente fue, divorcio. Después de confirmar que mi mejor amiga también había sobrevivido, le envié un mensaje a Ross, diciéndole que quería el divorcio. Pasaron 2 días sin respuesta. Nuestro bebé se ha ido. Finalmente le envié ese mensaje. Eso captó su atención. Por primera vez, me devolvió la llamada. Maisie, ¿es eso lo que haces ahora? Si no respondo, ¿amenazas con lastimar al bebé? ¿No te dije que te quedaras en casa y descansaras? Tenías que irte con esas ideas ridículas, llamando 8 veces cuando no respondí. Como una loca. Hubo una escena en el centro comercial. Winnie estaba allí, y casi pierde al bebé del susto. ¿Cómo puede haber algo más importante que 2 vidas? Te advierto, no uses al bebé para manipularme. Si quieres deshacerte de él, hazlo. Como quieras. Ross, se escuchó una voz suave y frágil desde su lado. No te enojes con ella. Ella solo está preocupada por ti. Todo esto es mi culpa. Winnie, esto no es tu culpa. Y con eso, la línea se cortó. Mi mano cayó débilmente, con una leve risa amarga en mis labios. Por supuesto, ¿cómo podría compararme con su querida Winnie? Intentar aferrarme solo me humillaría más. ¿Pero qué hay de mi bebé? Mi hijo debería haber podido conocerme en solo 2 meses más. El incidente en el centro comercial tenía todo que ver conmigo, orquestado por culpa de Ross. En el momento en que me agarraron, los secuestradores me abofetearon 2 veces, dejándome aturdida y desorientada. Apenas podía distinguir sus amargas maldiciones. Tu esposo no pudo salvar a mi esposa. ¿Entiendes eso? Ese supuesto genio médico es un fraude. Y escuché que su familia tiene dinero. Secuestrarte significa que puedo obtener el dinero que merezco por la pérdida que causó. Cuando me di cuenta de que él quería dinero, un leve alivio se coló en mí. Al menos eso significaba que mi bebé podría estar a salvo. Pero después de 8 llamadas, 7 rechazadas y una llena de reproches y frustración, perdí todo valor a los ojos de los secuestradores. Nunca había sentido tanto miedo. Me arrodillé en el suelo, rogándoles que perdonaran a mi hijo. Pero no fue suficiente. El cuchillo en la mesa encontró su camino hacia mi vientre, hundiéndose profundamente. Un dolor punzante me atravesó mientras la sangre, cálida y espesa, se derramaba. Mi bebé se había ido, así de rápido. Pero esa misma mañana, mi pequeño había estado pateando dentro de mí. Perdí el conocimiento, deslizándome cada vez más cerca del borde de la vida. Sin mi bebé, no tenía deseos de seguir luchando. Pero justo cuando había aceptado el final, mi mejor amiga rompió la ventana para llegar a mí. Miró mi teléfono, que aún brillaba débilmente en el suelo, y gritó. ¿Por qué no contestaste? Si no hubiera venido, ¿qué te hubiera pasado? Solo estabas esperando para morir. Me levantó, tratando desesperadamente de llamar a Sean. Winnie está en la corte, no molestar. Esas 6 palabras la congelaron en su lugar. Ella intentó llamar a la policía, pero la señal se había ido. Me arrastró hasta su auto, y seguimos adelante, solo para toparnos con un deslizamiento de tierra. Quizá era el destino. Cerré los ojos y dejé que el mundo se desvaneciera. Ahora, mi mejor amiga y yo estamos en la misma habitación del hospital. El silencio llenaba el espacio, denso y pesado. Ella debió haber oído la discusión de Ross al teléfono. A pesar de su debilidad, se obligó a levantarse y tomó mi mano, su rostro pálido, lágrimas cayendo sobre mi piel. Lo siento tanto, Maisie. Nunca debí presentarte a Ross, dijo suavemente, su voz temblando.
Mereces algo mucho mejor que esto. Podía ver la culpa pesando sobre ella, pero, sinceramente, mi corazón dolía más por ella. Había pasado 2 años intentando concebir, solo para perder a su bebé antes de siquiera darse cuenta de que estaba embarazada. Justo cuando estaba a punto de hablar, su esposo, Sean, llamó. Mi hermano dice que Maisie planea deshacerse del bebé. ¿Fue idea tuya? ¿Pueden ustedes dos dejar de actuar como locas, por una vez? ¿Y no te dije ayer que estaba trabajando en el caso de Winnie? Es importante. Te dije que no me molestaras. ¿Estás sorda? Honestamente, no sé por qué nos casamos contigo. Siempre causando problemas, hablando de divorcio y aborto como amenazas. Adelante, si quieres divorciarte, nadie te lo impide. La llamada terminó abruptamente. Mi mejor amiga miró su teléfono, sacudió la cabeza e intentó ignorarlo, pero sus ojos se enrojecieron. Tomé su mano fría y susurré, no estés triste. Estamos vivas, eso es lo que importa. Tal vez esto sea solo una señal. Es hora de dejarlo ir. Descansemos un poco y, cuando estemos más fuertes, nos mudamos. ¿De acuerdo? Ella asintió con un débil sí, y finalmente se permitió llorar, colapsando sobre mi hombro mientras nuestras emociones desbordaban. Miedo, rabia y desamor, todos los sentimientos que habíamos reprimido finalmente salieron a la superficie. Lo que pensábamos que eran matrimonios de ensueño resultaron ser solo pesadillas. Recordé cuando nos casamos, compartiendo la historia de mejores amigas casándose con hermanos en internet. Incluso recibimos muchos comentarios, con personas diciendo cosas como wow, amigas casadas en la misma familia, doble diversión. Y sueño hecho realidad, ustedes lo tienen todo. Pero la fantasía se rompió hace 6 meses, cuando Winnie Grene regresó del extranjero. De repente, Ross siempre estaba demasiado ocupado para contestar el teléfono, y Sean constantemente salía, bebiendo y haciendo contactos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que este matrimonio nunca había sido por amor. Era el retorcido plan de Ross y Sean para vengarse de Winnie. Todas esas promesas, todo ese afecto, solo eran parte de su juego egoísta. La cruel ironía era cuánto tiempo ella y yo habíamos sido engañadas por ellos. Incluso permitimos que trajeran a Winnie a la casa, solo para que la adoraran de una forma en que nunca lo hicieron con nosotras. Fotos de los 2 hermanos con ella llenaban sus redes sociales, siempre configuradas para que nosotras no pudiéramos verlas. Un doctor y un juez, y aún así giraban en torno a cada una de sus necesidades. Ross, de repente, se interesó en obstetricia, y Sean se desvivía por ayudarla con un caso de divorcio. Mientras tanto, ella y yo, sus esposas, apenas recibíamos un saludo de Navidad o una sola flor en todo ese tiempo. Él estaba ahí, pero su amor parecía que nunca había estado. Pasamos por alto la verdad, su corazón se había ido. O quizás, nunca hubo amor. Tuvieron que perderse 2 vidas para que finalmente lo entendiera. Acostada en la cama, me distraje con mi teléfono, tratando de evitar las redes sociales. Cuando abrí TikTok, un vídeo en la página de tendencias captó mi atención. La última publicación de Winnie. Ella estaba recibiendo afecto, prácticamente presumiendo a sus 2 amigos de la infancia con orgullo. Había 3 fotos, una en grupo de los 3, un documento legal y un primer plano de sus manos sosteniendo su vientre. Su pie de foto decía, los que te cuidan siempre estarán antes del peligro. Gracias, mis queridos amigos. La sección de comentarios estaba llena de admiración y envidia. Dios mío, ¿dónde puedo encontrar amigos de la infancia así? Chica, lo tienes todo. 1 o 2 personas incluso notaron. Oigan, estos 2 no se ven familiares. No son los hermanos que se casaron con esas mejores amigas. Pero esos comentarios rápidamente fueron enterrados entre todos los halagos. Justo entonces, ella me envió una captura de pantalla de la última publicación de Winnie con un simple y firme mensaje. Maisie, no sé por qué, pero al ver esto, no siento nada. 2 maridos para una esposa. Ya que están tan ansiosos, hagámoslo oficial para ellos. Respiré hondo. Tienes razón. Esto ya no tiene nada que ver con nosotras. Estoy llamando a un abogado de divorcio. Ya he soportado suficiente. El abogado trabajó rápido, y al día siguiente, nuestros acuerdos de divorcio estaban listos. Hice que el abogado enviara copias a los correos de Ross y Sean. Pasaron 2 días, y ninguno respondió. El dolor sordo y persistente de esperar me desgastaba, y finalmente perdí la paciencia. ¿Has visto los papeles de divorcio? Le escribí a Ross. Por favor, responde. La respuesta fue otro arrebato de ira. ¿No has causado ya suficiente problema? Te digo, cuanto más presionas, menos quiero volver a casa. Deja de intentar probarme. No respondí, atónita por su descaro. ¿Cómo no había visto esto antes? Ross no era más que un egoísta. Estaba a punto de explicarme cuando escuché la voz de Winnie de fondo, toda melosa y coqueta. Ross, ¿qué estás haciendo? Vamos, ven a comer. Sean y yo hemos estado esperándote. No pude evitar burlarme de él. No me sorprende que no tengas tiempo para nosotros.
Estás demasiado ocupado con tu preciosa hermanita, ¿verdad? Maisie, ¿cuál es tu problema? Solo estoy ayudando. Winnie está embarazada, no como tú. Es indefensa en la cocina, soltó con un tono cortante. Embarazada. La palabra me golpeó como un puñetazo. Mi compostura se rompió en pedazos. ¿Te atreves a preocuparte por el hijo de otra persona? ¿Y qué hay del nuestro, Ross? ¿Alguna vez te importé? ¿Te importó tu propio bebé? Su tono se volvió frío, despectivo. Esto no tiene sentido. Pero Winnie intervino con una risa dulce. Maisie, las dos somos futuras madres. Entiendo que esas hormonas del embarazo pueden descontrolar tus emociones. No todas las mamás tienen tanta suerte como yo, pero no te preocupes demasiado. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. Sentí que mis fuerzas me abandonaban mientras el dolor se intensificaba en mi herida que aún estaba sanando. La voz de Ross se escuchó, indulgente. No te preocupes por ella. Lo único que importa es tu salud, Winnie. Todo lo que necesites, aquí estaré. Luché por respirar mientras las lágrimas caían por mi rostro. Nunca le importé, ni una sola vez. ¿Qué era yo para él en estos 2 años? Un mueble conveniente, nada más. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgó. Destrozada, dejé escapar un sollozo. Ella corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo reconfortante. Déjalo salir, Maisie, susurró, calmándome. Él no lo vale. Tu bebé entendió eso. Alguien como él nunca podría ser un verdadero padre. Está bien. Si ignoran los papeles, demandaremos. Este matrimonio se acaba, de una forma u otra. Mi mejor amiga y yo pasamos 3 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, no recibimos ni una sola palabra de los hermanos. Nadie preguntó dónde estábamos, porque no habíamos vuelto a casa o cómo estábamos. Cualquier esperanza que nos quedaba se desvaneció completamente bajo su fría indiferencia. No fue sino hasta que estábamos saliendo del hospital que finalmente nos encontramos con Sean. No se dio cuenta de nosotros, con su atención fija en su destino al final del pasillo. Curiosos, lo seguimos en silencio hasta la sala de maternidad, donde el motivo de su ausencia quedó claro. Allí estaba Winnie, acostada en la cama, aferrada a Ross, llorando por el miedo que le daba dar a luz. Sean estaba a su lado, suavemente apartando el cabello de su rostro, ambos mirándola con preocupación y ternura. Los tres, uno al lado del otro, formaban una imagen de armonía que resultaba dolorosa de contemplar. Mi mejor amiga y yo instintivamente pusimos nuestras manos en nuestros estómagos. El contraste con la escena de felicidad asustada de Winnie solo acentuaba nuestra tristeza. Obligándome a apartar la mirada, tomé el brazo de mi amiga y salimos del hospital juntas. Teníamos cosas más importantes que hacer. Nos vemos en el registro civil pasado mañana. Le envié un mensaje a Ross. Y trae a Sean contigo. Esto es serio. Si no se presentan, seguiremos con el divorcio por vía judicial. Casi de inmediato, Ross me llamó, pero colgué. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha, pero no los leí. Apagué el teléfono. Después, mi amiga y yo nos dirigimos a la comisaría para denunciar lo sucedido. Esto no era solo un incidente. Era un acto calculado de venganza contra la familia de un doctor. Relaté los detalles al oficial, quien me miró con profunda preocupación. Esto es grave. ¿Por qué reportarlo ahora? Si el sospechoso vuelve a buscarla, comenzó a decir. Dejé escapar una risa amarga. No lo harán. Incluso el secuestrador sabe que no tengo valor alguno para Ross. Lastimarme no le afecta en absoluto. Le supliqué al oficial que revisara las cámaras de seguridad, explicándole que mi mejor amiga y yo habíamos perdido a nuestros bebés durante el incidente y sobrevivimos a un deslizamiento de tierras solas. Su rostro se suavizó con compasión. No se preocupe, señora Baker. Haremos lo mejor para llegar al fondo de esto. Afuera de la comisaría, vimos una nueva publicación de Winnie. Un angelito de 6 libras y 3 onzas ha llegado a mi vida. En los comentarios, Ross intervino. Padrino número 1, reportándose. Sean agregó. Padrino número 2, aquí también. Una punzada de ironía me golpeó. Si alguna vez se enteraran de que perdieron a sus propios hijos, me pregunté, ¿les importaría siquiera? Agotadas por la jornada, mi amiga y yo regresamos al pequeño apartamento en el que había vivido antes de casarme. Cuando encendí mi teléfono, apareció una serie de llamadas perdidas de Ross. Decidí devolverle la llamada. Él contestó furioso, prácticamente gritando. Ya terminaste tus berrinches. Te dije que te quedaras en casa a descansar. Ahora la casa es un desastre. Me di cuenta porque pasé a buscar un regalo para el bebé de Winnie. ¿Y ella? ¿En qué la estás metiendo ahora? Sean no ha podido comunicarse con ella, probablemente por tu culpa. ¿Tienes que envenenar todo a tu alrededor? Has arruinado su matrimonio también. ¿Estás contenta? Mi mejor amiga apretó los puños a mi lado, lista para descargar su ira, pero la detuve. No desperdicies tu energía en alguien como él, le susurré. Ross, vamos a ser directos. Quiero el divorcio. No tengo tiempo para tus acusaciones sin fundamento.
Mi amiga tomó el teléfono de mis manos, incapaz de contenerse más. ¿Sabes qué, Ross? Casarse en tu familia ha sido una maldición. Te lo digo claro, ella y yo queremos divorciarnos porque tú y Sean son unos tontos. ¿Lo entiendes? Terminó la llamada y lo bloqueó en todas las plataformas. A la mañana siguiente, justo cuando nos dirigíamos al registro civil, vimos a Winnie en la entrada, sosteniendo a su bebé. Su rostro estaba pálido, y se veía desvalida, como una flor frágil lista para marchitarse al menor soplo de aire. En cuanto nos vio, se arrodilló, luciendo más indefensa que nunca. Maisie, lo siento mucho. Estoy aquí para disculparme en nombre de Ross y Sean. Todo esto es culpa mía. No los culpen. Solo estaban cuidando de mí como madre soltera. Solo se quedaron conmigo en el hospital porque tenía miedo, nada más. Pensé que ya les habían avisado. Incluso les recordé. Nunca quise causar ningún malentendido. Aún ahora, mantenía su actuación, representándose como la víctima inocente, exhibiendo el vínculo que compartía con los hermanos como si nosotras, sus esposas, no fuéramos más que extrañas. Viendo la creciente ira de mi amiga, rápidamente di un paso adelante, dirigiendo una mirada fría a Winnie. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué, Winnie? ¿Necesito tu permiso para divorciarme? Tu actuación ya no nos afecta. Guárdatela. Por pura cortesía hacia el niño en sus brazos, me incliné para ayudarla a levantarse. Pero en el momento en que escuchó que se abrían las puertas del ascensor, cambió su expresión y se dejó caer al suelo como si yo la hubiera empujado. Sorprendida, estaba a punto de reaccionar cuando Ross llegó corriendo, empujándome con fuerza. Maisie, ¿cómo puedes ser tan cruel? Aléjate de ella, gritó. Presa del desconcierto, me tambaleé y caí. Mi amiga corrió a ayudarme a levantarme. Maisie, ¿estás bien? Satisfecho de que Winnie estaba bien, Ross finalmente se volvió hacia mí, a punto de lanzar una avalancha de insultos, hasta que notó mi estómago ahora plano. Su rostro palideció. ¿Dónde está el bebé?, preguntó, su voz temblorosa. Maisie, ¿dónde está nuestro hijo? Justo entonces, Sean emergió del ascensor, hablando por su teléfono. ¿Y ahora qué?, llamó desde el pasillo. Puedo escucharlos pelear desde el otro lado. Van a asustar al bebé. Tengo que volver al juzgado ahora mismo. Hay un caso de secuestro en juicio, algo sobre una mujer embarazada que fue apuñalada. La fiscalía está presionando cargos. Al ver mi apariencia, miró a Ross. Hey, hermano, ¿ya dio a luz? La pregunta pareció sacudir a Ross, quien me tomó por los hombros, sacudiéndome mientras el pánico llenaba sus ojos. Maisie, tuviste al bebé, ¿verdad? No me asustes así. Las preguntas de Ross llegaron apresuradas, sus manos apretando mis hombros y sacudiéndome, su rostro desesperado. Mi corazón sangraba igual de profundo. Aún podía sentir el cuchillo hundiéndose en mi estómago, el dolor desgarrador mientras sentía a mi bebé desvanecerse. Ese horror estaba grabado en mi mente, crudo e implacable. Nunca había sentido tanto odio. Un odio que me consumía completamente. Si tan solo hubiera contestado el teléfono, si me hubiera dado un momento de su tiempo, si hubiera sentido que lo necesitaba, nuestro bebé podría seguir con vida. Mirando ahora los rostros culpables de Ross y Sean, no sentía nada más que repulsión. El bebé se fue, dije con frialdad. No solo el mío, sino el de ella también. Ella acababa de descubrir que estaba embarazada de un mes. Se los dije a ambos, pero no escucharon. No hay nada más que decir. El divorcio es la única opción. Ross retrocedió tambaleante, con incredulidad en los ojos mientras murmuraba. Entonces, ¿no intentabas solo asustarme? El bebé, nuestro bebé realmente se fue. Luego, saliendo de su asombro, gritó. Maisie, ni siquiera eres humana. El bebé tenía 8 meses y decidiste terminarlo por despecho. Estaba completamente formada. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste matar a nuestro hijo? Ven conmigo a la comisaría. Tienes que pagar por esto. Una amarga y triste sonrisa cruzó mi rostro cuando encontré su mirada. Si quieres hablar de asesinos, mírate a ti y a Winnie. Me atacaron por una cirugía que tú realizaste, por venganza de una vida que no pudiste salvar. Me encontraron por tu culpa. Me golpearon, me patearon, me clavaron un cuchillo en el vientre. ¿Y tú me llamas inhumana? ¿Quién los llevó hasta mí? Tu querida hermana, Winnie. Ella les hizo saber que secuestrarme llamaría tu atención. Así que dime, ¿quién realmente mató a nuestro hijo? Mi voz temblaba con el peso de mi dolor. ¿Crees que alguien siente esta pérdida más profundamente que yo? No, no fui yo. Winnie tartamudeó, tratando de defenderse, pero Sean la interrumpió, volviéndose hacia mí. Espera, ¿ella estaba embarazada de un mes? ¿Qué pasó con su bebé? Pensé que solo una persona fue secuestrada. ¿Qué tiene que ver esto con ella?, exigió, su voz inestable. En ese momento, ella se adelantó y lo abofeteó con fuerza en el rostro. No tienes derecho a preguntar.
Si alguno de ustedes se hubiera molestado en contestar sus teléfonos, no habríamos quedado atrapados en el deslizamiento. No estaríamos atrapados. Nuestro bebé no habría muerto. Quizás es mejor así. Ustedes dos nunca merecieron ser padres, ni esposos. ¿No estaba claro que siempre estaban más interesados en Winnie y su hijo? Ahora finalmente pueden tener su verdadera familia. Lo que le suceda a nuestros hijos no les concierne. Sean se quedó atónito, con una mano en la mejilla donde aún era visible la marca de la bofetada. Ross, sin embargo, finalmente había comprendido la gravedad de la situación, su rostro congelado en shock. ¿Me estás diciendo que Maisie fue realmente secuestrada? ¿Por qué no me llamaste? ¿Te atrapó el deslizamiento tratando de salvarla? ¿Por qué no nos dijiste nada?, suplicó, su voz comenzando a quebrarse, con un toque de desesperación. Demasiado tarde para eso. El tiempo para el arrepentimiento ya había pasado. Mantuve mi voz firme, aunque mis palabras eran frías, llenas de amarga ironía. Cuando ignoraste 7 de mis llamadas, yo estaba atada, siendo golpeada. Cuando finalmente contestaste la 8ª vez, ya era inútil para ellos. Decidieron que la vida del bebé no valía la pena. Tú podrías habernos salvado, Ross. Al principio, el secuestrador solo quería dinero, nunca tuvo la intención de matar a nuestro hijo. Ross se desplomó, enterrando su rostro entre las manos, sollozando incontrolablemente. Winnie trató de consolarlo, envolviéndolo con sus brazos, pero él la apartó con tanta fuerza que su mano rozó el suelo, dejando una mancha de sangre. Sus ojos se agrandaron, sin comprender. Era la primera vez que la apartaban de esa manera. Ignorándola, me giré hacia Sean, con una expresión dura. Adivina quién está involucrado en el caso de secuestro que estás manejando. La víctima y el demandante, para ser exactos. La verdad les cayó de golpe. Sus miradas se llenaron de repentina sospecha mientras miraban a Winnie. No fui yo. Lo juro, tartamudeó, visiblemente aterrada. Yo solo estaba en el centro comercial ese día. Yo también fui una víctima. ¿Cómo podría ser yo? ¿Cómo iba a saber que Maisie había sido secuestrada? En el pasado, sus defensas entre lágrimas habrían derretido sus corazones, llevándolos a su lado de inmediato. Pero ahora, ninguno de los dos se movió para consolarla. En lugar de eso, intercambiaron miradas silenciosas, sus expresiones oscurecidas por algo entre desprecio y comprensión. Di un paso adelante, mi voz era calma, pero llevaba una finalización mortal. Nunca mencioné dónde o cuándo ocurrió. Así que dime, Winnie, ¿cómo supiste que yo estaba en el centro comercial? El pánico se reflejó en sus ojos al darse cuenta de su error. Winnie intentó levantarse, fingiendo incomodidad en su estómago, murmurando algo sobre que necesitaba irse. Aunque no tenía pruebas concretas contra ella, mi sospecha era suficientemente clara para perturbarla. La verdad saldría a la luz pronto, una vez que la policía tuviera las pruebas en sus manos. Volví mi mirada hacia Ross, mi voz fría e insensible. ¿Qué estamos esperando? Todos estamos aquí. Vamos a la oficina del registro y finalicemos el divorcio. Los rostros de los dos hermanos se oscurecieron, y ambos permanecieron en silencio, sin querer moverse ni un centímetro. Sean fue el primero en hablar. Maisie, tengo que volver al trabajo. El equipo en el juzgado me está esperando, y la fiscalía está en espera. Vendré a casa después y explicaré todo. Por favor, no sigamos adelante con el divorcio. Podemos tener otro hijo, ella. Déjame terminar mi trabajo hoy. Sin esperar una respuesta, se giró, claramente esperando escapar de la confrontación. Pero hablé, deteniéndolo en seco. Si no me equivoco, estás manejando un caso que involucra a mi secuestrador, ¿verdad? Un hombre llamado Logan Witte. Saqué la citación judicial de mi bolso y se la entregué. Compruébalo tú mismo. Si este es el caso en el que estás trabajando, entonces aún más razón para seguir con el divorcio hoy. Sí, terminamos hoy, añadió ella, su voz llena de repulsión. No pasaré ni un minuto más atada a ti. Los ojos de Sean cayeron sobre el documento en mi mano. Su rostro palideció mientras leía. Maisie, ¿qué quieres decir? Este caso de secuestro que estoy procesando, ¿es tu caso? Me dijeron que una mujer embarazada había sido apuñalada, pero nunca supe que eras tú. Las expresiones de ambos hermanos se tensaron. Ross me miró, la sospecha brillando en su rostro. Maisie, esto es serio. Sé que nos odias, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo de Sean. Deja de hacer un espectáculo. Terminemos nuestros asuntos, y hablaremos después. Aún pensaba que estaba mintiendo, distorsionando las cosas para vengarme de ellos. Una risa seca y sin humor se me escapó. ¿Crees que estoy actuando con la vida de mi propio hijo en juego? ¿Realmente crees que eres tan importante para mí, Ross? Eres un extraño para mí ahora. Eres la última persona para la que montaría un espectáculo. En cuanto a todo ese discurso sobre que soy dramática, enojada o buscando atención, te sugiero que lo dejes, porque me enferma escucharlo. Francamente, hasta mirarte ahora me repugna. ¿Lo entiendes ya?
Todo lo que quiero es el divorcio. Vete a donde quieras, solo aléjate de mí. Los ojos de Ross se desplazaron hacia Sean, claramente esperando que su hermano lo respaldara, le ofreciera alguna garantía de que yo estaba fingiendo. Pero Sean, mirando su teléfono en estado de shock, finalmente levantó la vista, con la incredulidad grabada en su rostro. Es verdad, hermano. Este caso es el de Maisie. Ella es la víctima. La desconfianza de Ross permaneció, aunque la sorpresa comenzaba a hundirse. Bufó. Incluso si eso es verdad, no es nuestra culpa. Entiendo que estás de luto, y te dejaré desahogarte, pero ¿divorcio? Piensa bien en esto. No es algo que puedas deshacer. No te arrepientas de esta decisión. Y tú, que no has trabajado en un año, deberías considerar lo que significa la vida sin mí. El divorcio no es una carta que se juega para llamar la atención. ¿Crees que culparme por tu mala suerte te dará lo que quieres? Además, si alguien realmente quisiera vengarse de mí, ya habría oído del hospital. Solo dime cómo realmente se perdió el bebé. No te culparé. Podemos tener más hijos después. Pero no actúes como si esto fuera mi culpa. Y deja a mi hermano fuera de esto. He estado preguntándome si solo eres mala suerte. Desde que nos casamos, ha sido una desgracia tras otra. Ross continuó con su rutina habitual, intentando manipularme con su lógica retorcida. Vi un destello de satisfacción en sus ojos mientras miraba mis manos temblorosas, pensando que había ganado, culpándome de nuevo por todo. Este era el hombre con el que me había casado, con quien alguna vez pensé en envejecer y formar una familia. Ahora, veía claramente su naturaleza fría y sin sentimientos. No me arrepentiría de irme. Antes de que pudiera responder, ella se desató contra él. «No tienes vergüenza», gritó. «El bebé se fue por tu culpa. Cuando encontré a Maisie, apenas estaba viva. ¿Entiendes eso? Y tú la llamas mala suerte. Si eso es lo que piensas, divorciémonos ya. Tu familia es hipócrita y repugnante. Ninguno de ustedes merece tener hijos. Que vivan todos ustedes vidas largas y sin hijos». Sus palabras encendieron una chispa en Sean, quien rápidamente agarró sus documentos y salió hacia la oficina de registro. «Bien, divorcio sea. Ambas se arrepentirán de esto», escupió, pero no nos importaba. Ya habíamos terminado. Una hora después, ambos sosteníamos nuestros certificados de divorcio en la mano, sintiendo una sensación de alivio que nos envolvía como una brisa fresca. Parados afuera de la oficina, intercambiamos miradas, nuestras caras llenas de libertad y paz. «Regresemos a la mansión Gregory y empacamos nuestras cosas», dije. «No quiero dejar una sola pieza de mí en ese lugar». Sean se apresuró a salir después de dejar la oficina, probablemente corriendo de regreso a su trabajo, mientras Winnie llamaba a Ross, con una voz cargada de angustia calculada. «Ross, me duele el estómago. Tuve un accidente en el camino a casa y estoy asustada. ¿Qué está pasando allá? Lo del secuestro no es cierto, ¿verdad? Ross, ¿puedes venir conmigo?» El rostro de Ross se llenó de preocupación mientras le aseguraba que estaría allí de inmediato. Pero yo ya había reconocido el toque de miedo y manipulación en su tono. Ella debió de notar que estaba allí en silencio, creyendo que estaba triste. Rápidamente tomó mi mano, su expresión gentil y reconfortante. «Maisie, no te preocupes. Confía en la policía, descubrirán la verdad y harán que la actuación de Winnie se venga abajo». Su apoyo me dio calidez, recordándome que dejar atrás a esos hombres era motivo de alegría, no de tristeza. Una vez que empacamos en la casa de los Gregory, llevé a ella a un spa y centro de belleza. Nos dimos todos los tratamientos que siempre habíamos querido, pero que antes nos habíamos reprimido en tomar. Después de una transformación completa, nos miramos al espejo, renovadas y radiantes. Afortunadamente, nuestros cuerpos no habían cambiado mucho desde los embarazos. Con algo de esfuerzo y cuidado, nos veíamos incluso más vibrantes que antes. Al regresar a casa esa noche, sentí una calma que no había experimentado en años y caí en un sueño profundo y pacífico. Al día siguiente, una llamada de la policía me despertó. «Hemos identificado al sospechoso, pero ha contratado a un abogado de defensa criminal de alto nivel. Sin pruebas sólidas, el caso será difícil de avanzar». Las palabras del oficial me produjeron un escalofrío. «¿Sin pruebas? ¿Qué pasa con las grabaciones de seguridad?», pregunté. «Si recuerdo bien, debería haber cámaras en el estacionamiento del centro comercial». «Lo verificamos, señora Baker», respondió con pesar. «Lamentablemente, parece que las cámaras estaban fuera de servicio ese día». Mi corazón se hundió. ¿Fuera de servicio? Era demasiado conveniente para ser un accidente. No solo el secuestrador había logrado ubicarme exactamente, sino que de alguna manera había saboteado las cámaras de antemano. No había forma de que Winnie no estuviera involucrada en esto. Ese día en el centro comercial había sido una decisión de último momento, y solo Ross y Winnie sabían a dónde iba. Cuando me obligaron a subir a la camioneta, había visto una figura en la entrada de la escalera, alguien que se parecía mucho a Winnie.
En ese momento no estaba claro, pero ahora no tenía dudas. La investigación avanzaba con lentitud, y mi paciencia ya estaba agotada. Finalmente, me decidí a tomar acción. Justo en ese momento, mi teléfono sonó y vi el nombre de Ross en la pantalla. Me preparé, resistiendo una oleada de disgusto mientras escuchaba su voz impregnada de irritación mientras se quejaba. Maisie, ¿estás segura de que ese supuesto secuestro tiene algo que ver conmigo? La policía no tiene pruebas, pero mi supervisor insiste en que debo ir a dar una declaración. ¿Tienes idea de lo ocupado que estoy? La paciencia que había mantenido durante los últimos días finalmente se rompió. Mi ira explotó y no me molesté en ocultarla mientras gritaba al teléfono. Ross, no tengo ningún interés en jugar contigo. Mi hijo se fue por tu culpa. Todo lo que pido es justicia. ¿Y ni siquiera puedes molestarte en ayudar? Y tienes el descaro de quejarte de lo ocupado que estás. Nunca había perdido el control de esa manera frente a Ross. El día de nuestra boda, me dijo que le gustaban las mujeres amables y dóciles. Así que durante 2 años, interpreté ese papel. Tranquila, obediente, nunca lo desafié, siempre paciente. Mirando atrás, era evidente cómo me había moldeado poco a poco para que encajara en su imagen de Winnie. Pero ya no me importaba cómo me veía. Había terminado con ese papel, terminado con él. Los días que había perdido con él en esa casa fría y vacía me llenaban de asco. A sus ojos, siempre fui solo un accesorio, alguien para calmar su ego sin esperar nada a cambio. Después de finalmente descargar mi ira sobre él, sentí un peso que se aligeraba. Ella, que había escuchado mi arrebato, salió de su habitación, tomó mi mano y me dio un abrazo fuerte. No te preocupes, le aseguré, con voz firme. He terminado con él. Hombres como ese no valen ni una sola lágrima. ¿Pero qué pasa con las grabaciones de seguridad?, preguntó, con una arruga de preocupación en el ceño. Me encogí de hombros. Lo resolveremos según venga. Esa noche, me quedé despierta, inquieta. Pero temprano a la mañana siguiente, recibí una llamada de la comisaría. Habían encontrado un testigo ocular, un guardia de seguridad del estacionamiento subterráneo del centro comercial. Él presenció todo el incidente, pero pensó que estaba relacionado con un robo en el centro comercial, por lo que no llamó a la policía. La emoción me invadió mientras saltaba de la cama y llevaba a ella conmigo a la comisaría. El guardia explicó que había visto a 2 hombres siguiéndome de manera sospechosa y a una mujer que tomó el ascensor hacia el centro comercial después de que me obligaron a entrar en la furgoneta. Cuando le mostré el perfil de redes sociales de Winnie, asintió sin dudar. Sí, es ella. Recuerdo su cabello rizado y su barriga de embarazo. Ella estuvo allí. Esta nueva pista llevó rápidamente a la policía a los sospechosos detenidos, quienes, al ver la evidencia acumulándose, finalmente confesaron. Sí, fue esa mujer, Winnie Greene, quien contactó a nuestro jefe, confesó uno de los matones. Le contó cómo la clínica del doctor había matado a su esposa, insinuó que podría querer venganza y sugirió usar a su esposa como palanca para sacarle algo de dinero. Incluso nos dio fotos de la esposa de Ross y la dirección donde la encontraríamos. Nuestro trabajo era solo hacer que él pagara $1 millón. No escogimos el objetivo ni planeamos nada, solo seguimos órdenes. Cuando la policía transmitió toda la historia a Ross, la incredulidad se reflejó en su rostro. Sus ojos, llenos de sorpresa y sospecha, destellaron mientras encaraba al oficial. Oficial, debe estar equivocado. Winnie también estaba embarazada. Ella nunca podría hacer algo tan cruel. Fue Maisie quien lo orquestó para incriminar a Winnie. El rostro del oficial se endureció mientras respondía fríamente. ¿Qué ganaría yo mintiendo? Estoy aquí para proporcionar los hechos, no para jugar. Esta es una investigación seria, así que sugiero que la trate como tal. Nuestra interrogación confirmó que una mujer joven, embarazada y con el cabello rizado les dio esta información, dijo el oficial con firmeza, sacando la transcripción de la declaración de los secuestradores. Ross la tomó rápidamente y comenzó a leer. Policía, describa los detalles después de tomar a la rehén. Secuestrador, después de que agarramos a la esposa de Ross, no sé mucho más. El jefe solo nos dijo que esperáramos afuera. Todo lo que sé es que a Ross no le importó ni un poco su esposa. Lo llamamos 8 veces, pero no le permitió terminar una sola frase, mucho menos aceptó pagar. Ella lloraba desconsoladamente, suplicándonos que le perdonáramos a su hijo por nacer, arrodillándose una y otra vez, y podíamos oír cómo golpeaba su cabeza contra el suelo. ¿Quién hubiera adivinado que su esposo sería tan despiadado? Fue su frialdad lo que llevó al jefe al límite. Ross leyó la confesión, su rostro pálido, su cuerpo entero derrumbándose en una silla al comprender la verdad. No puede ser. Maisie tenía razón todo el tiempo. El bebé se fue por mi culpa. Es toda mi culpa. No respondí el teléfono. Todo esto es culpa mía. Confusión y arrepentimiento desgarraron su mente, nublando cada pensamiento. No podía entender por qué Winnie, de todas las personas, lo traicionaría así.
Se quedó en silencio el resto de la tarde, fumando sin parar un paquete entero de cigarrillos antes de finalmente reunir el valor para llamar a Winnie. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestó. Al final, Ross siempre había confiado en Winnie más que en mí. Para él, ella era una inocente, su amiga de la infancia, su llamada chica perfecta de ensueño. Incluso después de todo lo que había soportado, instintivamente buscaba formas de justificar sus acciones. Pero cuando la verdad quedó al descubierto, innegable, ya no pudo engañarse a sí mismo. Su mirada, antes llena de admiración, ahora estaba llena de desprecio y resentimiento hacia ella. Lo vi y pensé, te lo mereces. El caso de secuestro finalmente llegó a juicio, y Sean, de todos, fue el abogado defensor. Pero el veredicto trajo poca satisfacción. Los secuestradores que habían matado a mi hijo e indirectamente causado que ella perdiera al suyo recibieron solo 10 años. La ira que había estado latente en mí ahora ardía más fuerte. Mis puños se apretaron mientras revivía ese horrible día. Sabía entonces que no podía permitir que ese veredicto se mantuviera, así que presenté una apelación. Ella, igual de indignada, hizo lo mismo. Su exmarido, un hombre al que una vez amó, había sido indulgente con el responsable de la muerte del hijo de su mejor amiga. Fue una amarga realidad que tragar. De no haber sido por ese incidente, de no haber sido por la negligencia de los hermanos Gregory, no habríamos tenido que enfrentarnos a la muerte. No habríamos perdido a nuestros hijos. Luego, llegaron más noticias. Winnie había evadido la captura, pero había sido detectada en un vuelo fuera del país. Las autoridades habían montado vigilancia en el aeropuerto, ya que estaba claro que ella se había dado cuenta de que sus planes se habían desmoronado y ahora intentaba huir. Este caso, que involucraba la brutal venganza contra una miembro embarazada de la familia de un detective, había creado una indignación pública. Todo el país estaba consternado. El caso había cruzado los límites de la decencia básica. Si ella no me hubiera encontrado a través de la ubicación de mi teléfono, hubiera sido una doble tragedia. Mi cuerpo habría permanecido sin ser descubierto en ese bosque. Cuando Ross supo la magnitud de los eventos, quedó atónito. Este fue un secuestro cuidadosamente orquestado, uno que involucraba a su amiga más confiable. Después de terminar nuestra declaración final en la comisaría, ella y yo decidimos conducir de regreso a casa. Pero justo cuando llegamos a una intersección, esperando a que el semáforo cambiara, un Maserati rojo se lanzó hacia nosotros. Solo en el último momento vi a Winnie al volante, su rostro torcido de ira, sus manos aferradas con fuerza al volante. No había tiempo para moverme, no había tiempo para escapar. Lo único que podía hacer era tomar la mano de ella y cerrar los ojos, preparándome para el impacto. Hubo un fuerte choque, pero el dolor nunca llegó. Ella, ¿estás bien? De verdad, estamos ilesas. Ella dudó antes de decir, Maisie, creo que Ross bloqueó el coche de Winnie por nosotros. Mira. Siguiendo su mirada, vi 2 coches al lado de la carretera, ambos echando humo. En la ambulancia, Ross insistía en verme. Maisie, lo siento tanto, te fallé, y fallé a nuestro bebé. Todo esto es mi culpa. Estoy tan arrepentido. Gracias a Dios que estás a salvo. Cuando despierte, por favor, ¿podríamos intentarlo de nuevo? Dame otra oportunidad, Maisie. Retiré mi mano, con una sonrisa amarga tirando de mis labios. No hay futuro para nosotros, Ross. Finalmente es tu turno de sentir una fracción del dolor que me causaste. Al darme la vuelta, vi a Sean de rodillas, suplicándole a ella. Por favor, sé que me equivoqué. No debí haber presionado por una sentencia más leve para Winnie. Pensé que la salvaría, pero ella intentó matarte. Soy una escoria. Protege a la mujer que mató a nuestro hijo. Haz lo que quieras, pégame, grítame, solo no me dejes. Pero ella no dijo una palabra. Simplemente se subió al coche, dejándolo tambalear tras ella hasta que cayó de espaldas, exhausto. ¿De qué servía el arrepentimiento ahora? Su afecto llegó demasiado tarde para significar algo. Un mes después, las últimas noticias comenzaron a llegar. Winnie había perdido una pierna en el accidente, y su hijo recién nacido, abandonado y sin cuidados, había muerto de hambre en su apartamento. Como cómplice en un complot de secuestro, fue condenada a 10 años de prisión. Su vida, una vez llena de promesas, ahora estaba encerrada tras las rejas. Sean, tras revelarse su sesgo en el caso de secuestro, fue despedido de su puesto, con todos los beneficios revocados. Lo había perdido todo. En cuanto a Ross, sus lesiones dejaron su mano derecha permanentemente dañada, poniendo fin a su carrera quirúrgica. Fue relegado a un papel administrativo, despojado del prestigio que una vez disfrutó. Cayó en un estado de melancolía constante, buscando interminablemente mi perdón. Las consecuencias de su negligencia, al no responder mis llamadas, tuvieron graves repercusiones. El complot de venganza y el caso de secuestro tardaron más de un mes en resolverse, causando una gran protesta pública. Las redes sociales se inundaron de críticas, y el hospital,
consciente de su reputación ahora manchada, lo reasignó a un puesto de oficina trasera con una drástica reducción de salario y estatus. Los hermanos Gregory, implacables en su culpa, intentaron llamarnos desde nuevos números a diario, tratando de disculparse y reconciliarse. Después de bloquearlos y finalmente involucrar a la policía para que se alejaran, finalmente se rindieron. Habíamos sobrevivido a demasiado dolor para mirar atrás. Mi mejor amiga y yo sabíamos que esto era solo el comienzo de nuestros mejores días por venir. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!